Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Miguel Asún es mi nombre, el director de la Central de Puentes. Quiero disculpar la ausencia de Maximino Rodríguez Lloret, que está actualmente en Chile por temas de negocio y que, bueno, le hubiera encantado estar aquí, según me ha transmitido. Pero bueno, el negocio obliga. Vamos a ver, la primera presentación está ahí. Aquí no veo muy bien, pero si no aquí. No, vamos a ver. No, esa no es la primera. Bueno, disculpad el directo, no sé qué pasa. A ver, si queréis os lo cuento sin imágenes. A ver. Yo creo que pesan mucho las presentaciones. Puede ser. Para gestionarlas. Bueno, ahí estamos. Disculpad esta pequeña interrupción. Bueno, hablar de la historia de generación de Endesa en Aspontes es hablar de una historia de éxito. Una historia de éxito que se prolonga hasta nuestros días. La historia está basada en aspectos tan fundamentales como la competencia técnica, el esfuerzo conjunto, la superación de retos y la dedicación mostrada por un número muy amplio y diverso de profesionales que han entendido que solamente desde el mantenimiento de la actividad generadora tenía sentido el futuro de una comarca, Aspontes, que está directamente ligada a la actividad industrial. En la imagen tenéis lo que en la actualidad es Aspontes. Es la central de carbón con esos 4 grupos cuyas chimeneas, cuyas torres de refrigeración veis allí en la imagen. Un ciclo combinado, la central de carbón tiene 1.468 megavatios, un ciclo combinado de 870, un núcleo generador eólico, 2 centrales hidroeléctricas y una planta fotovoltaica. Constituyen actualmente el centro de generación más importante de España, uno de los más importantes de Europa también. Pero, ¿cuáles fueron los orígenes? Los ha comentado muy bien José Antonio. El comienzo de Endesa en Aspontes va ligado a la empresa nacional Calvo Sotelo, que fue fundada en el año 42 y que esta empresa contaba con instalaciones en Puerto Llano, Zaragoza, Teruel, Cartagena, y en Aspontes contaba con una central térmica de 32 megavatios, 2 grupos de 16 megavatios que datan del año 49, una fábrica de fertilizantes del año 59 y unas instalaciones mineras que había comentado antes José Antonio también para atender las necesidades de estas 2 instalaciones. Pero antes del año 49, en el año 1908, ya existía una dinamo que generaba 30 kilovatios de potencia y que suministraba energía eléctrica al puente de Isabel II y a la propia villa, y que, ya os digo, en el año 1908, hablando de la tradición industrial en España, una localidad tan pequeña como Aspontes, al noroeste de Galicia, pues contaba con unos profesionales extraordinarios que fueron el germen de lo que actualmente ha sido el desarrollo de la zona. Cuando esta centralita pequeñita de 30 kilovatios dejó de funcionar, se hiló con el funcionamiento y puesta en marcha de esta central que tenéis en las imágenes. Ilustro las imágenes, como digo, del año 49 de aquella central. En los años 70 la situación económica, social y política de España pues era muy propicia para que se produjese una reorganización industrial, el famoso INI. Y entonces en esa entidad se estableció la reestructuración de la empresa Calvo Sotelo y derivó la integración de diferentes activos, tanto mineros como eléctricos, fundando lo que después pasaría a ser Endesa. En el año 72 se aprueba en el Consejo de Ministros la integración en Endesa de los complejos minero-eléctricos de Andorra, Teruel
y de Aspontes de García Rodríguez. Os continúo mostrando imágenes de aquella central porque hace ya 65 años de aquello, pero la tecnología era Sulzer, en su día Suiza, y contaba con excelentes profesionales y un flujo de comunicación muy importante con personas de Aspontes, de la zona de Puentes. El resultado del estudio que se realizó después de la viabilidad de esta incipiente explotación minera y de estas dos industrias tan relevantes, pues fue un estudio de viabilidad que se realizó en el año 71, resultando como muy favorable para la explotación de la actividad minera, del incipiente entonces yacimiento y de la actividad industrial. Y en el año 73 llegó la aprobación para el proyecto de explotación de la mina de Aspontes y para la construcción de 4 grupos generadores que totalizaban en su momento 1.400 megavatios, os dio una potencia superior al inicio, pero las transformaciones han permitido realizar ese incremento de potencia. Y esa decisión fue fundamental, la aprobación de ese proyecto para una comunidad relativamente pequeña, pero que contaba con las bases y los cimientos para poder desarrollar una actividad industrial verdaderamente potente. Os enseño más imágenes. La siguiente fase fue la entrada en operación de los grupos. El grupo 1 se puso en marcha en el año 76, el grupo 2 se puso en marcha en el año 77, el grupo 3 en el año 78 y el grupo 4 en el año 79. El lignito de Puentes no era un combustible fácil de ninguna manera, suponía un reto tecnológico extraordinario, sobre todo para la época. Luego os hablaré un poquitín de sus características aplicadas a la combustión del mismo, ¿no? Pero sí quería destacar que, al ser un carbón joven con unas características poco aptas inicialmente para su combustión, pues hiciera que hubiera un grupo de personas que desarrollasen un esfuerzo técnico importante para sacar adelante uno de los retos más importantes que en Europa en esos momentos se planteaba. ¿Qué inconvenientes presentaba el lignito? El primero era sin duda su bajísimo poder calorífico. Estamos hablando de 2.000 kilocalorías, kilogramo. Es decir, eso implica que para mantener la misma potencia o para dar la misma potencia tú necesitas una gran cantidad de material. Y eso implica movilizar mucha masa de material. Su carácter arcilloso, unido también a la alta pluviosidad de la zona, hacía que compactase con mucha facilidad. Entonces, todas las estructuras que transportaban el carbón por las diferentes tolvas, estaciones intermedias, pues sufrían agarrotamientos, obturaciones, y eso implicaba una costosas reparaciones y una mano de obra muy intensiva. Adicionalmente, como sabéis, el carbón hay que triturarlo y para obtener un grado de molienda que permita su combustión. Esta molienda no es la que obtenemos en la mina. Entonces había que retirar metales, había que retirar piedras, etc. Y eso implicaba pues, unos costes operativos verdaderamente muy importantes. El alto contenido en cenizas del lignito, como veis, pues os estoy enumerando los problemas, pues hacía que en todo el recorrido de los gases de combustión se produjera un alto número de erosiones en paredes de tubos, en economizadores, diferentes superficies, que se traducían en una alta indisponibilidad y la necesidad de sustituir esas tuberías para dar precisamente disponibilidad a la central. Esto condicionaba pues, que hubiese que ajustar la combustión en parámetros que permitiesen que esas erosiones se pudiesen minimizar. Un efecto positivo que traía el carácter básico de las cenizas del lignito era que podían ser un aditivo perfecto para restaurar terrenos de carácter ácido obtenidos de la retirada de estériles de la mina. El contenido en azufre, otro importantísimo inconveniente para quemar este combustible, provoca ataques ácidos en toda la zona de gases, fundamentalmente en las zonas frías. Como sabéis, pues el contenido de azufre lo que hace es que el punto de condensación, cuando se produce la condensación de los gases, pues produce ataques ácidos en las tuberías con las que entra en contacto. Y además tiene otro inconveniente, y es que, como queremos aprovechar al máximo la entalpía de los gases, lo que buscamos es la mínima temperatura en chimenea que nos permita la no condensación ácida en el paso de gases. Entonces eso nos obligaba a tener una temperatura de salida en chimenea
pues un poco más elevada como un factor de seguridad para evitar esas corrosiones ácidas. Además tenía una elevadísima humedad, en algunos casos era prácticamente agua, según las vetas, y eso unido al bajo poder calorífico, es decir, a que tenías que meter mucha más masa en la combustión, se unía o desembocaba en que tenías una enorme cantidad de gases, de flujo de gases a lo largo de la caldera, y eso hacía que se tuviesen que dimensionar sobremanera pues los equipos. La caldera, de hecho, es una de las más altas de España, además los consumos auxiliares también se incrementan. Aquí tenéis algunas fotos de esta primera transformación, de esta primera, la construcción de la central. Un punto importante fue el año 84, en el que la calidad del carbón empezó a decrecer de una manera muy importante, es decir, teníamos problemas para sostener el poder calorífico de manera constante, teníamos mucho material no deseado dentro del carbón y entonces había que empezar a hacer limitaciones de carga. Problemas de escoriación en caldera, como sabéis, cuando fundes las cenizas, estas se pueden adherir con mucha facilidad a las paredes de las calderas y este fenómeno es exponencial. Cuando formas una primera capa adherida a los tubos, más rápido se fija la que vuela en la combustión y eso desembocaba en la formación de unas enormes piedras que había que romper, se obturaban las parrillas, el cenicero, era un problema de seguridad verdaderamente muy importante y esas piedras lo que hacían era dificultar la transferencia de calor hacia los tubos, por tanto la potencia de la central, la potencia de salida era muchísimo menor, había que parar, limpiar, dejar caer esos tremendos bloques de piedra para poder seguir operando. Así pues, también esta dificultad de molienda y la necesidad de secar ese agua que contenía el carbón para poderlo quemar en condiciones óptimas, pues hizo que se introdujese tecnología de la antigua Europa del Este, de Alemania del Este, los molinos denominados EVT, que son los molinos de rueda batidora, que lo que hacen es utilizar el gas de combustión en la parte alta de la caldera para resuccionarlo, o sea, colocarlo en esos molinos e impulsarlo a la vez que secan el carbón hacia los quemadores y producir la combustión. Con todas estas dificultades que os acabo de transmitir y antes de realizar la primera transformación apuntada por José Luis al 50% en energía, 70% en peso de lignito, 30% en peso de carbón subbituminoso, la central produjo entre 8 y 10 teravatios hora. Es un dato de verdaderamente para tener en cuenta, con todas las dificultades que os acabo de mostrar o de describir. Aquí seguimos viendo fotos de las construcciones de los grupos, año 76. Grupo 3, grupo 4. Bien, quiero destacaros que como algo fundamental que no podemos perder de vista es que se trata de una instalación que está enclavada en un entorno de un extraordinario valor ecológico. Muchos de vosotros lo conocéis. Estamos cerca de las fragas de Leume, el Forgoselo, la Cuenca del Sor, etc. El valor paisajístico y natural de la zona es extraordinario. Y a su vez la captación de las aguas y vertidos hacia el río Eume, que es otro río que está altamente protegido por leyes medioambientales, pues hacía que tuviéramos que ser muy escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos medioambientales. Aquí veis en la primera transformación que se produjo entre los años 93 y 96, como os decía antes, al 50% en energía, entre el lignito, que estaba entre los 2.000 kilocalorías kilogramo y el carbón subbituminoso que se empezó a utilizar. Bien, para esta transformación se destinó una inversión de 97 millones de euros. La solución para transformar los 4 grupos pues fue meditada por diferentes tecnólogos, tanto locales, con la experiencia acumulada con el funcionamiento de los 4 grupos, como también de Europa del Este, en este caso de Bulgaria. Algunos de ellos, muchos fuera de Puente, recomendaban que lo mejor era utilizar 2 grupos para quemar exclusivamente el lignito y otros 2 grupos para quemar carbón subbituminoso. Solamente en Puente se creía que lo más idóneo era irse a la mezcla, a irnos a los porcentajes en peso o en energía que os acabo de citar.
Y al final, pues bueno, la tesis en Puentes de irnos a ese porcentaje de mezcla triunfó. De esa manera, pues fue posible regular las tremendas heterogeneidades del poder calorífico del lignito de la mina y poder superar episodios de imisión que realmente hubieran sido críticos, incrementando el porcentaje en energía del carbón subbituminaso. Como veis allí, estáis viendo fotografías de la construcción de la central. La central, a pesar de que actualmente tiene 40 años, pues tiende a ser una central nueva. Es decir, durante la primera transformación se cambiaron superficies de transferencia de calor, quemadores, distribuidores a través ciclónicos. En fin, se realizó una inversión muy fuerte y durante estos años de la primera transformación siempre se superaron los 9 teravatios hora todos los años, batiéndose el récord de producción en el año 2002 con 11.300 gigavatios hora brutos. Aquí vemos fotografías de los serpentines del economizador, desmontaje de serpentines, izado de serpentines. Bien. En el año 2005 comienza el segundo proyecto de modernización de la central para poder quemar únicamente carbón de importación. La segunda gran transformación, el segundo gran reto que experimenta la central. Fundamental, pues cumplir los requisitos medioambientales establecidos en la Directiva 2001/80 sobre limitación de emisiones de grandes instalaciones de combustión y prolongar así tanto la vida de la mina con la primera transformación, puesto que la primera transformación de la mina, de la central, da vida a la mina, alarga la vida de la mina, tratando de quemar el carbón que tenía peor calidad, y damos paso a una nueva era, una nueva dimensión con la segunda transformación. Esta segunda transformación de la central supuso una inversión de 270 millones de euros. Tampoco fue sencillo. Aquí tenemos las fotos de la siguiente, si quieres. Gracias, Miguel. Claro, encontrar qué carbón podríamos utilizar para compensar esas deficiencias en la calidad del lignito que nos había venido suministrando la mina de Aspontes, pues no era fácil. Y de hecho, pues como suele ocurrir en muchas ocasiones, nos fuimos a lo más difícil. Nos fuimos a un carbón que tenía muchísimos volátiles, un carbón altísimamente explosivo, que no lo quemaba prácticamente nadie en el mundo y del que no se tenía experiencia alguna en su aptitud para ser quemado. Hubo un trabajo ímprobo, extraordinario, del personal de la central con una experiencia muy dilatada y tecnólogos e institutos externos que localizaron un combustible pues, en Indonesia en aquel momento, que fue el combustible Adaro, y fue necesario rediseñar completamente la central. Las superficies de intercambio fueron nuevamente sustituidas con precalentadores, recalentadores, sobrecalentadores. Se tuvo que reentubar el condensador también, se hizo adaptaciones en la turbina, se redujo el tamaño de los molinos, etc. Fue necesario ejecutar y operar nuevas instalaciones de aprovisionamiento. Se tuvo que construir la terminal de Ferrol, que después fue comunicada con Aspontes con una autovía prácticamente dedicada al transporte de carbón, que hace de la central de Puentes una central litoral, con todas las ventajas que eso comporta. Y la mencionada facilidad a la reacción con el oxígeno pues provoca uno de los temas que es más difícil gestionar hoy en día, que son las mermas. Es decir, este carbón quema a temperatura ambiente, arde con llama viva, provoca fumarolas, hay que refrigerarlo. Es verdaderamente peligroso, se producen explosiones, hay que inertizar. No voy a decir que lo tenemos controlado porque hoy en día seguimos teniendo dificultades, pero está prácticamente controlado. ¿Qué hitos destacarían la gestión medioambiental con esta segunda transformación? Pues la optimización de la planta de tratamiento de efluentes líquidos. En el pasado, con la existencia de la mina, había que tratar todos aquellos vertidos en una planta de tratamiento de efluentes. Con la desaparición de la mina, esa planta deja de tener sentido en la dimensión en la que había sido diseñada para tratar 30 metros cúbicos segundo en su día con la mina, para pasar a tratar menos de 1 metro cúbico segundo en la actualidad. Unido a la altísima pluviometría de la zona, pues hizo necesario que esa planta de tratamiento de efluentes, como os digo, fuera optimizada. Además, conseguimos el hito de la renovación de la Autoridad de Protección Ambiental Integrada en el año 2012,
y se construyó un nuevo vertedero de cenizas que nos permitía depositar las cenizas de una manera controlada cuando no éramos capaces de darle salida comercialmente. Se realizó un rediseño y adaptación de la red de vigilancia y control de la calidad del aire y actualmente estamos inmersos en un proceso de estudio y ensayo, análisis de la adaptación de la central a la nueva Directiva de Emisiones Industriales, que es el tercer gran reto de la central. Aquí veis, sí, adelante, son las modificaciones de la segunda transformación, también en turbina. Es decir, el sistema, déjalo ahí, por favor. Esto es un resumen de lo que os he tratado de transmitir. Es decir, un primer bloque de 17 años con el funcionamiento de la central quemando lignito, un segundo bloque de 12 años tras un primer gran reto, la primera transformación, donde quemamos la mezcla, lignito, carbón subbituminaso, al 50% en energía, y un último bloque de 15 años después de la segunda transformación, donde quemamos 100% carbón subbituminaso procedente de Indonesia. Como veis, actuaciones ligadas a una modernización de la central, y una central, honestamente, llevo poco más de cerca de un año, voy a hacer en septiembre, y muy bien mantenida, dadas las circunstancias. Hoy en día no escapamos a los ajustes, etcétera, pero es una central extraordinariamente conservada, con una disponibilidad el año pasado superior al 98% por una central que tiene 40 años de funcionamiento. Es una frase que hay que meditarla en su justa medida. Si queréis, por favor. Ahí veis que unido a cada una de las transformaciones se ve claramente cuál es la reducción de las emisiones específicas, es decir, en términos de energía generada, gramos de materia contaminante por energía generada, y los saltos que veis son claramente la primera transformación. O sea, al principio quemábamos lignito, hacemos la primera transformación, 50% en energía, y la última transformación en la que hemos reducido un 100% desde el año 90 las emisiones de óxidos de azufre. La siguiente son los óxidos de nitrógeno, que se han reducido en un 43%, y la siguiente son las partículas, que hemos reducido en un 97%. Actualmente en partículas ya cumplimos la ley actual, que nos obligaría a realizar inversiones para cumplir la Directiva de Emisiones Industriales. Las certificaciones de la central, lideradas, y lo voy a citar, por un equipo extraordinario, liderado por muchos años por José Luis Bermúdez, que hoy está con nosotros, pues han hecho que el reto medioambiental, claro, el foco está puesto en nosotros somos los contaminantes. Todo tenía que pasar por el filtro medioambiental, y ha sido el leitmotiv de la central cumplir con la legislación con creces en todo momento. Pues la ISO 9001, la 14001, certificaciones más, autorizaciones ambientales integradas, etc. La producción histórica de la central la tenéis allí desglosada. Suma 325 teravatios hora. Para que os hagáis una idea, esto es aproximadamente 1,2 veces la producción eléctrica en España con todas las tecnologías durante un año. Nuclear, hidráulica, eólica, térmica convencional. 1,2 veces lo que se genera en España durante un año. Esta es la acumulada. Quisiera cerrar simplemente diciendo que han pasado muchos años desde que aquellos visionarios decidieron apostar por el proyecto de puentes, y hoy en día, tras reducir las emisiones de una manera espectacular, podemos decir que aquellas personas que pusieron aquel dinero en aquel proyecto no se equivocaron a fecha de hoy, hablando de visionarios y de gestión de las inversiones, viendo cómo hoy día la central de Puentes sigue cubriendo el hueco térmico como la central más competitiva del panorama nacional. Y yo creo que hay que volver al debate de la eficiencia. Es la central más competitiva hoy en día, a los precios del combustible, salvando temas de la situación del mercado diario, que es verdaderamente complejo, pero sigue cubriendo el hueco térmico como la más competitiva. Exigen actualmente un esfuerzo adicional,
que reduzcamos todavía más las emisiones, lo que constituiría el tercer gran reto, el gran desafío para la central, ¿no? Pero tened la seguridad de que, en caso de salir adelante, lo afrontaríamos con los mismos ingredientes que nos han dado el éxito hasta la fecha, es decir, el esfuerzo, dedicación, confianza en nuestras posibilidades y adaptación a los nuevos retos que la sociedad plantea. Muchas gracias por vuestra atención.